Jonathan Miller salió de casa el 12 de julio de 2023, como lo hacía cada mañana, desde hacía más de 10 años. Cerró la puerta tras de sí con el mismo gesto mecánico, tomó su taza de café de siempre en la gasolinera de la esquina y se dirigió a su trabajo en una planta de ensamblaje a las afueras de Riverdale. No era un hombre que destacara por su carisma ni por su simpatía. Sus compañeros lo describían como correcto, pero distante. No tenía amigos cercanos ni solía participar en las reuniones sociales que organizaban en la empresa. En el vecindario, Jonathan era simplemente el señor Miller, un hombre que saludaba con un gesto de cabeza y poco más. Ni siquiera su esposa, Allison, parecía esperar con ansias su regreso diario. La rutina de ambos se había vuelto predecible, casi automática, como si cada uno viviera en su propia burbuja. Por eso, cuando Allison se presentó esa noche en la comisaría local, los oficiales de guardia no le dieron demasiada importancia a su relato. Habló con una calma que rayaba en la indiferencia. Dijo que su esposo no había regresado a casa, que no respondía a las llamadas y que eso no era habitual en él. Sus palabras, aunque claras, carecían de emoción. No lloraba, no mostraba desesperación, ni siquiera parecía preocupada. Los agentes intercambiaron miradas, pensando que se trataba de otro caso más de un hombre que había decidido tomarse un descanso de su matrimonio, o peor aún, que había encontrado otro rumbo lejos de su vida habitual. Era algo que veían con frecuencia. Un trabajador desaparecido no era en principio motivo de alarma. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando, pasadas unas horas, un patrullero reportó el hallazgo del vehículo de Jonathan. Estaba estacionado de forma cuidadosa junto a un antiguo almacén abandonado en la zona industrial del pueblo. Las puertas estaban cerradas, pero no aseguradas. Las llaves seguían puestas en el encendido. En el asiento del copiloto, el teléfono de Jonathan descansaba sin señales de uso reciente. No había signos de violencia, ninguna ventana rota, ningún indicio de que hubiera ocurrido algo fuera de lo común. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado limpio, como si alguien hubiera querido que pareciera un simple abandono. El oficial a cargo del reporte llamó de inmediato al detective Harris, un veterano del Departamento de Homicidios de Atlanta que tras años de servicio había aprendido a detectar cuando algo no cuadraba. Harris llegó al lugar al anochecer, observó el vehículo en silencio y tras recorrer el perímetro frunció el ceño. La escena le resultaba sospechosamente perfecta, demasiado perfecta. Un coche abandonado, sin huellas claras, sin sangre, sin lucha. Todo indicaba una puesta en escena. Encendió su linterna y revisó cada rincón. No encontró nada más, pero su instinto le decía que aquello no era un simple abandono. Decidió entonces que seguiría el caso personalmente. Algo en el fondo de su experiencia le gritaba que detrás de aquella calma había una tormenta a punto de desatarse. Harris tomó nota de todo y ordenó llevar el vehículo al depósito. Luego, con la misma calma con la que había llegado, se dirigió a su oficina. Sabía que las primeras horas eran cruciales, pero también sabía que a veces el silencio era el mejor aliado del culpable. Mientras revisaba el informe inicial, una pregunta le rondaba la mente. ¿Por qué nadie había notado antes que Jonathan Miller había desaparecido? El detective Harris llegó temprano a la comisaría al día siguiente. Había pasado la noche repasando mentalmente cada detalle, intentando darle sentido a una escena que, por su apariencia, parecía calculada para no levantar sospechas. Sin embargo, en su experiencia, cuando todo parecía demasiado limpio, generalmente ocultaba algo mucho más turbio. Ordenó revisar nuevamente el vehículo en busca de huellas o rastros que hubieran pasado desapercibidos en la inspección inicial, pero los peritos confirmaron lo que él ya sospechaba. No había nada útil. El interior del coche parecía haber sido manipulado con cuidado. Ni una huella extraña, ni un cabello, ni una fibra fuera de lugar. Solo las llaves en el encendido y el teléfono de Jonathan, como una pieza más en un rompecabezas incompleto. Harris decidió entonces centrar su atención en las últimas horas conocidas de Jonathan.
Revisó los registros de entrada y salida en la planta de ensamblaje donde trabajaba. Lo que encontró no hizo más que aumentar sus sospechas. Ninguno de los compañeros recordaba haberlo visto aquel día. Según los registros digitales, Jonathan no había pasado su tarjeta de acceso, no había llegado a su puesto de trabajo. Eso reducía significativamente la ventana de tiempo y desplazó el foco de la investigación hacia el trayecto entre su casa y la planta. Harris ordenó revisar las cámaras de seguridad en las gasolineras, intersecciones y autopistas cercanas. Sin embargo, después de horas de análisis, el resultado fue desconcertante. No había ni una sola imagen que mostrara el paso del vehículo de Jonathan en ese recorrido. Como si hubiera desaparecido de la carretera y vuelto a aparecer horas después, junto al almacén abandonado. Las preguntas se acumulaban sin respuesta. ¿Había cambiado de ruta? ¿Lo había desviado alguien? ¿Había subido a su coche por voluntad propia después de un desvío planificado? Harris no descartaba ninguna posibilidad, pero algo le decía que no fue un cambio espontáneo. Había una intención detrás, y eso lo inquietaba. Decidió entonces convocar a Allison Miller para un interrogatorio formal. No porque tuviera pruebas contra ella, sino porque su actitud la noche anterior le había parecido artificial, demasiado controlada, demasiado fría para alguien que afirmaba no saber dónde estaba su esposo. Allison llegó a la comisaría a media tarde. Se presentó puntual, vestida con la misma corrección que la noche anterior. Su rostro mostraba una calma que resultaba casi incómoda. Harris la observó durante toda la entrevista, buscando cualquier señal de nerviosismo o contradicción. Allison respondió cada pregunta con precisión, como si hubiera ensayado cada palabra. No había titubeos, no había lagunas. Sin embargo, su tono seguía siendo monótono, vacío de emoción. Harris había visto ese tipo de control antes, en personas que no decían toda la verdad, pero que sabían exactamente cómo sostener una versión sin caer en errores evidentes. Al terminar la entrevista, Harris no tenía pruebas concretas, pero su intuición le decía que debía mantener a Allison bajo vigilancia. Ordenó a su equipo que la siguiera discretamente y que revisaran sus movimientos financieros, sus llamadas y cualquier cambio en su rutina. Sabía que, en casos como este, las primeras 48 horas podían marcar la diferencia entre resolver un caso o perderlo para siempre. Mientras tanto, Harris siguió atando cabos. Lo que al principio parecía una desaparición común, se transformaba cada vez más en algo premeditado. Una semana después de la desaparición de Jonathan Miller, la investigación seguía sin ofrecer respuestas claras. Los registros bancarios, las cámaras de seguridad y las entrevistas a conocidos no arrojaban pistas concluyentes. El detective Harris, no obstante, persistía en su trabajo meticuloso, consciente de que en casos como este, la clave muchas veces surgía de los detalles más pequeños. Fue en ese contexto cuando llegó un llamado que cambiaría el rumbo de la investigación. Dave Blake, compañero de Jonathan en la planta de ensamblaje, se presentó voluntariamente ante las autoridades. No había hablado antes, según explicó, porque pensaba que lo que recordaba no tenía importancia, pero algo lo había inquietado desde el día anterior, y ya no pudo callar. Blake relató que, unos días antes de desaparecer, Jonathan le había comentado una conversación con un viejo conocido. Mencionó un nombre que hasta entonces no figuraba en el expediente: Zach West. Según Blake, Jonathan estaba intrigado por una propuesta que le había hecho este hombre, algo relacionado con un proyecto nuevo que podía cambiarle la vida. No dio detalles precisos, solo que parecía una oportunidad financiera inusual. Para Harris, aquel dato fue suficiente para abrir una nueva línea de investigación. Ordenó buscar a Zach West y verificar sus antecedentes. No tardaron en encontrarlo. Residía en un barrio a media hora de Riverdale y trabajaba por cuenta propia, según los registros, en el sector de servicios técnicos. Sin antecedentes penales ni reportes recientes, Zach aceptó la entrevista sin resistencia. Su actitud fue tranquila, incluso cordial. Afirmó que no veía a Jonathan desde hacía más de un año y negó cualquier encuentro reciente. Dijo que la
Última vez que coincidieron fue en una reunión casual entre antiguos compañeros de secundaria. Nada más. Sin embargo, cuando Harris contrastó esta versión con otros testimonios y verificó ubicaciones, emergió una contradicción notable. Una cámara de tráfico había captado un coche registrado a nombre de Zack circulando por la zona del almacén abandonado en la víspera de la desaparición de Jonathan. Aunque eso por sí solo no lo vinculaba directamente al caso, sí ponía en duda su declaración. Lo que elevó aún más el nivel de sospecha fue un hallazgo adicional. Harris solicitó vigilancia discreta sobre Zack mientras analizaba sus movimientos recientes. En menos de 24 horas, los agentes observaron un patrón inesperado: encuentros frecuentes entre Zack y Allison Miller, no en lugares públicos evidentes, sino en áreas discretas, como aparcamientos alejados, pasillos poco transitados de centros comerciales y cafés periféricos, siempre breves, siempre reservados. Aunque no había todavía indicios de delito, la frecuencia y discreción de estos encuentros rompía la imagen que Allison había proyectado como esposa preocupada y aislada. El descubrimiento modificó por completo el enfoque del caso. Ahora dos personas conectadas con la víctima mentían de forma directa o indirecta sobre sus vínculos y actividades. Harris solicitó autorización judicial para ampliar la vigilancia sobre ambos y comenzó a trazar un mapa de relaciones que, hasta ese momento, permanecía oculto. La desaparición de Jonathan ya no parecía una coincidencia. Se perfilaba cada vez más como el resultado de un plan cuidadosamente diseñado. Las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad en una estación de servicio de las afueras ofrecieron el primer material visual contundente. En una toma nocturna, Harris observó a Allison Miller y Zack West juntos. La imagen no mostraba afecto ni contacto físico evidente, pero sus movimientos delataban una relación que iba más allá de un encuentro casual. Estaban demasiado pendientes de su entorno, mirando constantemente a los lados, como si temieran ser vistos. Permanecieron en el lugar apenas 10 minutos, tiempo suficiente para intercambiar palabras que, aunque inaudibles en el video, parecían de suma importancia. Este registro se sumó al creciente expediente que Harris construía cuidadosamente, paso a paso, consciente de que un movimiento en falso podía arruinar la investigación. Convencido de que había algo más detrás de esos encuentros, Harris solicitó el historial financiero de Allison. Los resultados fueron reveladores. En las semanas previas a la desaparición de Jonathan, el movimiento en sus cuentas había cambiado de forma abrupta. Grandes sumas de dinero se transfirieron desde una cuenta de ahorros compartida a una cuenta personal a nombre solo de Allison. Además, varios retiros en efectivo fueron registrados en distintos cajeros de la ciudad, siempre en horarios poco habituales. Harris no tardó en descubrir que esa cuenta de ahorros estaba destinada, según registros bancarios, a la compra de una vivienda familiar. Un proyecto en el que Jonathan había estado trabajando durante años, según testigos cercanos. El hallazgo financiero reforzó las sospechas, pero fue lo que ocurrió 3 días después lo que terminó de romper el silencio que había rodeado el caso hasta entonces. Allison apareció en público al volante de un automóvil deportivo de lujo, un Ferrari rojo que nadie en el vecindario había visto antes. Circulaba por las calles residenciales de Riverdale con las ventanas abiertas y la música a un volumen que obligaba a los vecinos a salir a ver qué ocurría. En el asiento del copiloto iba Zack West, relajado, casi desafiante, saludando a quienes lo miraban sorprendidos. La escena, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en el comentario principal del vecindario, no solo por el lujo ostentoso, sino por la insensibilidad que mostraba Allison, cuya pareja seguía oficialmente desaparecida. Para Harris, ese espectáculo no fue una simple provocación. Representaba un mensaje, aunque no estaba claro para quién. El comportamiento de Allison, tan diferente al que había mostrado en la comisaría, indicaba que ya no sentía la necesidad de mantener las apariencias. El auto, registrado a nombre de un concesionario de lujo en Atlanta, había sido adquirido con una transferencia directa,
desde la misma cuenta que compartía con Jonathan. Harris recibió la confirmación en pocas horas y comprendió que estaba ante algo mucho más grande de lo que parecía en un principio. La desaparición ya no era solo una ausencia sin explicación. Detrás se escondían intereses económicos, decisiones calculadas y un nivel de descaro que solo podía explicarse si quienes lo protagonizaban se creían a salvo. Harris sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero también entendía que las piezas comenzaban a encajar. Decidió entonces avanzar con mayor determinación. La prioridad ahora era demostrar que aquello no era solo una traición emocional o económica, sino la ejecución de un plan premeditado que debía ser desmantelado antes de que desaparecieran las últimas pruebas. El Ferrari rojo se convirtió en el centro de todas las conversaciones en Riverdale. La imagen de Allison Miller conduciendo ese coche de lujo junto a Zach West se extendió como un incendio por cada calle y cada local del pueblo. Los vecinos, sorprendidos y escandalizados, comenzaron a llenar las redes sociales y las líneas telefónicas de la comisaría con comentarios, teorías y quejas. El caso, que había permanecido en un segundo plano para la mayoría, se transformó de repente en un asunto público. La presión mediática creció y el detective Harris entendió que había llegado el momento de dar un paso más agresivo. Ordenó una revisión completa de las finanzas de Allison, centrada en las semanas previas y posteriores a la desaparición de Jonathan. Los resultados no tardaron en llegar. El vehículo había sido adquirido mediante una transferencia bancaria realizada desde una cuenta conjunta que Jonathan y Allison mantenían desde hacía más de 8 años. Un fondo que ambos habían creado con el propósito de reunir el dinero necesario para la compra de su primera vivienda propia. El descubrimiento no solo demostraba el acceso directo de Allison a los fondos de su esposo desaparecido, sino que también revelaba el nivel de desprecio con el que ambos actuaban frente a las apariencias. Harris, sin embargo, sabía que el dinero era solo una parte del rompecabezas. Necesitaba un motivo más sólido, algo que explicara por qué habían decidido llevar a cabo una acción tan arriesgada. Fue entonces cuando el departamento recibió la confirmación de una consulta realizada a las compañías de seguros. 2 meses antes de la desaparición de Jonathan, Allison había contratado una nueva póliza de vida a nombre de su esposo. El monto ascendía a $850,000, una cifra inusualmente alta para el perfil económico de la pareja. Lo más alarmante fue que al revisar los documentos, los peritos de la aseguradora detectaron que la firma de Jonathan parecía falsificada. Un análisis grafológico preliminar confirmó las sospechas. La firma no correspondía al titular real. Este hallazgo permitió a Harris establecer un motivo financiero claro, sostenido no solo por la desaparición de Jonathan, sino también por una posible estafa a gran escala. La hipótesis de un plan premeditado comenzaba a tomar forma. Allison no solo había desviado fondos de la cuenta compartida, sino que además había creado las condiciones para beneficiarse económicamente en caso de la muerte de su esposo. Zach West, por su parte, aparecía como el ejecutor o cómplice, alguien que había facilitado cada paso del plan. Las reuniones en lugares apartados, los movimientos bancarios, la compra del coche y la póliza fraudulenta eran eslabones de una cadena que, poco a poco, se cerraba alrededor de ambos sospechosos. No obstante, Harris sabía que para convertir las sospechas en cargos formales necesitaba dar con el cuerpo de Jonathan. Solo así podría reconstruir los hechos y presentar una acusación irrefutable. El caso había dejado de ser una simple desaparición. Ahora se trataba de un asesinato cuidadosamente planeado. Harris decidió entonces centrar todos los recursos disponibles en encontrar el lugar donde pudiera estar oculto el cuerpo, convencido de que esa era la última pieza que necesitaba para cerrar el círculo. La estrategia de Harris cambió de rumbo cuando decidió que era momento de presionar directamente a Zach West. Había demasiadas piezas que apuntaban hacia él, y aunque no existía una confesión ni una prueba física que lo vinculara al acto final,
El detective estaba convencido de que un interrogatorio más intenso podría provocar una reacción. Zack fue citado nuevamente a la comisaría en calidad de testigo, pero esta vez Harris no ocultó su intención de llevarlo al límite. Durante horas el interrogatorio se centró en inconsistencias menores, detalles que parecían triviales, pero que obligaban a Zack a mantener la concentración para no contradecirse. Fue en uno de esos momentos cuando Zack cometió un error. Mencionó que Jonathan tenía previsto firmar unos documentos relacionados con una nueva oportunidad de trabajo el mismo día de su desaparición. Ese detalle nunca había sido publicado ni compartido fuera del círculo de investigación. Solo alguien involucrado directamente en el plan o en los acontecimientos reales podía conocerlo. Harris, al percibir el desliz, aumentó la presión reformulando preguntas y señalando las contradicciones en las versiones anteriores. Zack, hasta entonces firme, comenzó a mostrar señales de incomodidad. Su lenguaje corporal cambió, sus respuestas se volvieron menos precisas y, finalmente, solicitó la presencia de un abogado poniendo fin al interrogatorio. Mientras tanto, el equipo de Harris amplió las búsquedas en las zonas boscosas que rodeaban Riverdale. La colaboración con la compañía de seguros, que seguía su propio protocolo de verificación, resultó ser clave. Uno de los investigadores privados contratados por la aseguradora proporcionó una pista basada en registros de propiedad. Un terreno rural, a pocos kilómetros de la ciudad, figuraba a nombre de un familiar directo de Zack, su tío materno. Era una propiedad aislada, sin construcciones habitables, utilizada ocasionalmente para almacenar maquinaria agrícola en desuso. La ubicación, alejada de las rutas principales y sin vigilancia, despertó el interés inmediato del detective. Harris organizó un operativo de búsqueda en el lugar, movilizando a unidades especializadas y perros adiestrados en detección de restos humanos. Las condiciones del terreno dificultaban el rastreo, pero tras varias horas, uno de los perros marcó un área en particular. Era un espacio donde el suelo parecía haber sido removido recientemente. No había señales visibles desde la distancia, pero la tierra suelta y algunas herramientas abandonadas cerca del perímetro reforzaron las sospechas. Harris ordenó asegurar el área y preparar el equipo de excavación. La tensión era palpable entre los agentes presentes. Cada golpe de pala en la tierra húmeda parecía acercarlos al desenlace. El detective sabía que si encontraban lo que buscaban, el caso tomaría un giro decisivo. La escena era silenciosa, interrumpida solo por las instrucciones breves y las miradas de expectativa. Harris no perdía de vista ningún detalle, consciente de que cada elemento encontrado en ese terreno podría ser la clave para reconstruir los hechos. En su mente, una certeza comenzaba a formarse. Estaban a punto de descubrir la pieza que convertiría las sospechas en pruebas definitivas. El operativo en el terreno rural continuó durante varias horas hasta que finalmente las herramientas de excavación encontraron algo sólido bajo la tierra removida. Los peritos se acercaron con extremo cuidado y en presencia del detective Harris comenzaron a despejar el área con movimientos lentos y controlados. Finalmente, los agentes encontraron algo que confirmaba las peores sospechas. Una evidencia clave que cambiaría el rumbo del caso para siempre. No hubo celebraciones ni comentarios, solo un ambiente cargado de tensión y gravedad, propio de quienes entienden que cada hallazgo de este tipo es una tragedia en sí misma. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense para su identificación oficial. Las autoridades notificaron a la familia de Jonathan, aunque la noticia ya se había filtrado a los medios, que comenzaban a congregarse en las inmediaciones de la comisaría. Harris permaneció en su oficina, revisando cada detalle del expediente mientras esperaba el informe del forense. No tardó en llegar la confirmación. El cuerpo pertenecía a Jonathan Miller. Las pruebas dentales y otros indicadores físicos no dejaron lugar a dudas. Según el informe preliminar, las autoridades confirmaron que se trataba de un homicidio sin revelar más detalles públicamente.
No había señales de lucha violenta, lo que sugería que la víctima pudo haber sido sorprendida o engañada antes del ataque. Con el cuerpo recuperado, el caso dio un giro irreversible. Harris convocó de inmediato a Zach West y a Allison Miller para notificarles formalmente su detención. Ambos fueron citados bajo pretexto de una revisión de sus testimonios previos, pero al llegar a la comisaría, fueron informados de que quedaban bajo custodia en calidad de sospechosos de asesinato. La reacción de Zach fue de desconcierto inicial, seguido de un visible intento por mantener la compostura. Sin embargo, al ser confrontado con la evidencia del cuerpo hallado y las pruebas acumuladas, su resistencia comenzó a desmoronarse. Durante el interrogatorio, Zach mostró signos claros de ansiedad. Su respiración se aceleraba, sus manos temblaban y evitaba el contacto visual directo. La estrategia de Harris fue exponer los hechos de manera meticulosa, reconstruyendo el plan que había logrado desentrañar a lo largo de semanas de investigación. Zach, bajo la presión de las pruebas y la certeza de que ya no tenía salida, comenzó a admitir su participación. Describió cómo había contactado a Jonathan bajo el pretexto de ofrecerle una oportunidad laboral, cómo lo había citado en el almacén abandonado y cómo lo había reducido por la fuerza. Aunque evitó detallar los momentos finales, dejó claro que no había actuado solo. Confirmó que Allison estaba al tanto de cada paso y que ambos habían decidido enterrar el cuerpo en el terreno del familiar para alejarlo de cualquier sospecha directa. Allison, en contraste, permaneció en silencio durante todo el procedimiento. Sus respuestas fueron breves y carentes de emoción. No negó, pero tampoco admitió nada. Su rostro se mantuvo inmutable, como si la realidad no terminara de afectarla. Para Harris, esa frialdad era la confirmación de algo que había intuido desde el principio. La verdadera mente detrás del plan no parecía ser Zach, sino ella. El caso, finalmente, tenía los elementos necesarios para avanzar a la siguiente etapa. Tras las confesiones parciales de Zach West, el equipo de Harris centró sus esfuerzos en reconstruir el camino que había llevado a la pareja a planear y ejecutar el asesinato de Jonathan Miller. La revisión completa de los dispositivos electrónicos de ambos sospechosos reveló una cadena de mensajes que detallaba no solo la logística del crimen, sino también el verdadero alcance de su alianza. Los correos electrónicos, mensajes de texto y registros de llamadas demostraron que Allison y Zach mantenían contacto constante desde hacía varios meses, mucho antes de que Jonathan desapareciera. Las conversaciones eran claras y directas, sin ambigüedades. En ellas discutían opciones, establecían fechas y repartían tareas, como si se tratara de un proyecto empresarial. Las transacciones financieras terminaron de completar el escenario. Las cuentas bancarias mostraban cómo, en paralelo a los preparativos del asesinato, Allison y Zach planificaban su vida futura. Las compras realizadas, el alquiler de una propiedad en Atlanta y la reserva de un vehículo de lujo indicaban que ya estaban listos para cambiar de identidad social y económica tan pronto como el plan se concretara. Las evidencias recopiladas mostraban un nivel de cálculo que, para los investigadores, dejaba poco margen para considerar que uno de ellos pudiera ser simplemente una víctima manipulada por el otro. Ambos parecían actuar como socios igualitarios en cada decisión. Harris presentó el expediente completo a la fiscalía, que tras revisar cada elemento, decidió formular cargos formales contra ambos. La acusación no se limitó al homicidio. Incluyó fraude al seguro, falsificación documental y conspiración para cometer asesinato. La estrategia de la fiscalía se centró en demostrar que Allison no solo fue cómplice, sino la principal instigadora del crimen, utilizando a Zach como ejecutor y facilitador de un plan cuidadosamente elaborado. La comunidad de Riverdale reaccionó con asombro y rechazo. Los medios locales comenzaron a cubrir cada avance del caso, mostrando rostros, nombres y detalles que hasta entonces se mantenían en reserva. Las primeras declaraciones públicas del fiscal del distrito reforzaron el impacto en la opinión pública. En ellas se describía cómo Allison había mantenido durante años una fachada de esposa ejemplar,
mientras construía en secreto un camino que desembocaría en la muerte de su esposo. Las transmisiones en televisión y las publicaciones en prensa local generaron un clima de indignación generalizada. Las personas que conocían a los Miller desde hacía años se mostraban incapaces de entender cómo una mujer aparentemente reservada y discreta podía haber participado en algo tan brutal y premeditado. Harris, por su parte, se mantuvo alejado de las cámaras y centró sus esfuerzos en garantizar que el caso se presentara en los términos más sólidos posibles. Sabía que los medios podían alimentar interpretaciones erróneas o simplificaciones peligrosas. Para él, lo importante era que las pruebas hablaran por sí solas en el tribunal. Cada mensaje recuperado, cada transacción registrada y cada testimonio recopilado apuntaban en una sola dirección. Allison Miller y Zach West habían planeado y ejecutado el asesinato de Jonathan con la frialdad de quienes creen que nunca serán descubiertos. El siguiente paso sería exponerlo todo ante el jurado. El juicio comenzó el 15 de noviembre, en el Tribunal del Condado de Fulton, bajo una expectación inusitada para un caso que, en su origen, parecía una simple desaparición doméstica. La sala estaba repleta de periodistas, vecinos y curiosos que esperaban presenciar cómo se desarrollaría uno de los procesos más comentados en la historia reciente de Riverdale. La seguridad fue reforzada debido al impacto mediático que había alcanzado el caso. El juez a cargo del proceso, consciente del entorno cargado de opiniones públicas y rumores, dio instrucciones estrictas para que el juicio se desarrollara bajo condiciones de absoluto rigor legal. La fiscalía abrió la sesión presentando los hechos con precisión. Expusieron cómo Allison Miller y Zach West habían diseñado un plan durante meses, moviendo fondos, falsificando documentos y preparando cada detalle que culminó con la desaparición y muerte de Jonathan Miller. Las pruebas materiales fueron mostradas una a una ante el jurado: registros bancarios, pólizas de seguro fraudulentas, grabaciones de cámaras de seguridad y la serie de mensajes intercambiados entre los acusados. Todo apuntaba a un crimen motivado por el deseo de obtener una suma de dinero considerable y comenzar una vida juntos sin restricciones económicas. El testimonio del detective Harris fue uno de los más esperados. Con tono firme y un relato ordenado, explicó cada paso de la investigación, desde la aparente desaparición hasta la recuperación del cuerpo. Relató cómo los movimientos financieros y las reuniones secretas revelaron una conspiración cuidadosamente ejecutada. Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando la fiscalía presentó en pantalla la grabación en la que Allison y Zach eran captados juntos en una gasolinera, pocos días después del asesinato. El silencio se apoderó de la sala mientras las imágenes mostraban a ambos comportándose con normalidad, en un momento que contrastaba brutalmente con la gravedad de los hechos que se les imputaban. La defensa, por su parte, intentó construir la imagen de Allison como una mujer sometida, manipulada por Zach, alegando que había sido arrastrada por circunstancias que no podía controlar. Presentaron testigos que hablaban de su carácter reservado y su aparente dependencia emocional. Sin embargo, la cantidad de pruebas en su contra redujo rápidamente la efectividad de esa estrategia. Cada vez que intentaban debilitar las afirmaciones de la fiscalía, surgía nueva evidencia que dejaba claro que Allison no solo estaba al tanto del plan, sino que había sido una de sus principales impulsoras. Los testigos llamados por la fiscalía describieron la conducta distante y fría de Allison tras la desaparición de su esposo, mientras que otros relataron la transformación de su estilo de vida en las semanas siguientes. El jurado escuchó, en silencio, sin perder detalle. Cada nuevo dato parecía reforzar la percepción de que no se trataba de un crimen impulsivo, sino de una traición larga y meticulosa. Las emociones contenidas en la sala, las miradas de los presentes y el peso de las pruebas apuntaban hacia un desenlace inevitable. Solo quedaba esperar que el jurado deliberara. El 15 de diciembre, exactamente 5 meses después de la desaparición de Jonathan Miller, el tribunal se reunió para escuchar el veredicto. La sala volvió a llenarse de periodistas, vecinos
y familiares que, durante semanas, habían seguido cada detalle del proceso. Las deliberaciones del jurado habían durado 3 días, un tiempo que para muchos reflejaba la complejidad del caso, pero que también aumentaba la tensión en quienes esperaban justicia. El juez llamó al jurado al estrado y pidió al portavoz que leyera las conclusiones. La sala quedó en completo silencio. El portavoz del jurado, con voz firme, declaró a Allison Miller y Zach West culpables de asesinato en primer grado, fraude al seguro y conspiración para cometer asesinato. El juez, tras escuchar el veredicto, se tomó unos minutos antes de pronunciar la sentencia. Miró a los acusados, repasó en voz alta las pruebas que se habían presentado y destacó la frialdad y el desprecio con que ambos habían actuado, no solo hacia Jonathan, sino también hacia la comunidad que los rodeaba. Subrayó cómo la planificación y la ejecución del crimen demostraban una falta total de remordimiento y cómo sus actos habían generado un daño que se extendía más allá de la pérdida de una vida. La sentencia fue ejemplar. Allison Miller y Zach West fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez argumentó que liberar a personas capaces de ejecutar un crimen tan calculado y sin mostrar arrepentimiento alguno pondría en riesgo a cualquier sociedad. La sala estalló en aplausos contenidos. Los familiares de Jonathan se abrazaron, en silencio, mientras algunos vecinos no pudieron evitar dejar escapar sus emociones. La noticia se difundió de inmediato por todos los medios locales y estatales. Los titulares hablaban de justicia, de traición y de un caso que había sacudido a toda la región. Mientras tanto, Allison y Zach escucharon la sentencia sin mostrar ninguna emoción visible. No hubo lágrimas, ni protestas, ni palabras de defensa. Solo un silencio que, para quienes los observaban, resultaba casi perturbador. Fueron retirados de la sala escoltados por oficiales, mientras la multitud seguía sus movimientos con la mirada. En la calle, un grupo de personas los esperaba con carteles que exigían justicia y denunciaban el crimen. La policía mantuvo el orden mientras los vehículos del servicio penitenciario se los llevaban rumbo a sus respectivas prisiones. El detective Harris, que había permanecido de pie al fondo de la sala durante todo el proceso, permitió que sus hombros se relajaran. Por primera vez en semanas, había cerrado el caso, pero en su interior sabía que las preguntas no se habían terminado. La crudeza con que se había desarrollado todo le recordaba que en muchos hogares las apariencias podían esconder intenciones oscuras. Miró alrededor y vio rostros de alivio, pero también de incredulidad. La historia de Jonathan Miller no solo había terminado en una sentencia, había dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de Riverdale. El veredicto había cerrado el proceso judicial, pero el impacto en la comunidad perduró mucho más allá del último día de juicio. Riverdale, un pueblo acostumbrado a la rutina y a los rostros conocidos de siempre, no lograba asimilar lo ocurrido. La historia de Jonathan Miller dejó una marca profunda en la memoria colectiva. Las conversaciones en las tiendas, en las escuelas y en las oficinas giraban en torno a la misma pregunta: ¿cómo una mujer que había compartido su vida durante más de una década con su esposo había sido capaz de participar en su asesinato con una frialdad tan desconcertante? Nadie encontraba una explicación satisfactoria. La familia de Jonathan, aunque rota por el dolor, intentó canalizar su pérdida en un acto de memoria. Iniciaron una colecta para construir un pequeño memorial en el Parque Central de Riverdale, un lugar donde Jonathan solía pasear en las tardes de domingo. La comunidad respondió con generosidad. Personas que apenas lo habían conocido se acercaron a dejar donaciones, cartas y flores. No era solo una forma de honrar a Jonathan, sino también una manera de expresar la necesidad de reparar, aunque fuera simbólicamente, una herida que había dejado a todos expuestos a una realidad que preferían ignorar. El apellido Miller, que durante años había pasado desapercibido en el vecindario, se convirtió en sinónimo de traición. Muchos vecinos confesaban que les costaba pasar por la casa donde vivieron Jonathan y Allison sin sentir un escalofrío. Las cortinas cerradas, el césped descuidado y la ausencia de vida transformaron esa vivienda en un recordatorio incómodo de lo ocurrido.
Las autoridades colocaron un cartel anunciando que la propiedad estaba en proceso de embargo, pero durante meses nadie mostró interés en adquirirla. La casa quedó vacía, como si el pueblo hubiera decidido que debía permanecer así, como una advertencia silenciosa de que no todo lo que parece tranquilo lo es. El detective Harris, por su parte, regresó a su rutina en Atlanta, pero el caso de los Miller se convirtió en una referencia obligada en cada reunión del departamento. Sus compañeros lo mencionaban como ejemplo de cómo las apariencias podían ocultar las intenciones más oscuras. Harris, aunque profesionalmente satisfecho por haber logrado esclarecer los hechos, no pudo evitar sentir que ese caso había dejado en él una cicatriz invisible. Cada vez que le asignaban una nueva desaparición o un posible fraude, su mente regresaba inevitablemente a Riverdale, a la escena del coche abandonado, a la mirada vacía de Allison y a las confesiones nerviosas de Zack. En Riverdale, la vida continuó, pero nadie volvió a ver del mismo modo los gestos cotidianos de sus vecinos. Las sonrisas, los saludos y las conversaciones en la puerta de las casas ya no parecían tan inocentes como antes. Cada persona llevaba consigo la incómoda certeza de que detrás de cualquier fachada podía esconderse una historia tan oscura como la de los Miller. Y aunque el juicio había terminado, las preguntas y las cicatrices seguían presentes, recordando a todos que el verdadero peligro, a veces, se esconde en los rostros más familiares. Pasaron los meses, y aunque el caso había desaparecido de Modesium, los titulares, las preguntas seguían resonando en la comunidad y en los círculos profesionales que habían seguido la investigación. Para muchos, la condena de Allison Miller y Zack West representaba un cierre legal, pero no un cierre emocional o social. Las conversaciones que parecían apagarse volvían una y otra vez, impulsadas por la imposibilidad de comprender cómo una traición tan profunda pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo. Las versiones oficiales respondían al qué, pero el por qué seguía siendo un territorio lleno de incógnitas. Entre los investigadores, la figura de Jonathan Miller se convirtió en un ejemplo silencioso de las víctimas que no ven venir el peligro. Nadie en su entorno había detectado signos evidentes de alerta. No hubo denuncias previas, ni peleas públicas, ni comportamientos que levantaran sospechas. Todo parecía normal en la superficie, lo que hacía que la historia resultara aún más inquietante. Se preguntaban cómo era posible que Jonathan, un hombre que llevaba años compartiendo su vida con Allison, no hubiera notado las señales de lo que se estaba gestando en su propia casa. Las respuestas no llegaban, y cada intento por explicarlo parecía insuficiente. Harris, por su parte, guardaba en su oficina una copia del expediente. No era una práctica habitual, pero algo en ese caso le impedía dejarlo atrás por completo. En los momentos de calma, volvía a repasar las notas y los informes, como si buscara algo que se le hubiera escapado. Sabía que, técnicamente, no había nada más que investigar. Sin embargo, la falta de un verdadero móvil emocional, más allá del dinero, lo dejaba con la sensación de que parte de la historia seguía oculta bajo capas que nadie lograría desentrañar del todo. En Riverdale, el tiempo parecía haber estancado ciertos lugares. El almacén donde encontraron el coche seguía abandonado, con sus paredes cubiertas de grafitis y su entrada sellada por una valla oxidada. La casa de los Miller permanecía vacía, con el cartel de «Se vende», desgastado por el sol y la lluvia. Los vecinos evitaban pasar por allí, o lo hacían en silencio, bajando la mirada. Cada calle, cada esquina relacionada con el caso, se había convertido en un recordatorio incómodo de lo vulnerables que podían ser las certezas cotidianas. La historia de Jonathan Miller se transformó en una advertencia más que en un caso cerrado. En las reuniones comunitarias, en las charlas familiares y en los cursos de formación para policías locales, su nombre seguía apareciendo como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la confianza se convierte en un arma en manos equivocadas. Las autoridades sabían que no sería el último caso de ese tipo. La vida en las pequeñas comunidades continuaba, y con ella la certeza de que ningún lugar está completamente libre de secretos. Al final, lo que más perturbaba a todos
era la imposibilidad de saberlo todo. La historia dejó claro que nadie conoce del todo a quienes tiene cerca, y que incluso las vidas más ordinarias pueden esconder oscuridades inimaginables. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.